Este, este tema es un poquito más corto, porque ya ustedes lo conocen, el síndrome pleural. Es como enfrentar a un paciente con síndrome pleural. Ya lo han visto en las prácticas, ¿no? El caso de un paciente que teníamos que presentó un derrame pleural y hicimos todo el estudio de, de su líquido y finalmente vimos el diagnóstico que tenía, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, el derrame pleural con frecuencia tiene que abordar el especialista del aparato respiratorio y cirujano torácico, ¿no? Es un derrame, es una patología que podría volverse una emergencia. Y si bien es cierto, algunos médicos en intensivas o en emergencia lo realizan la toracocentesis, el tema viene cuando se presentan complicaciones o los derrames son tabicados o son loculados, ¿no? Hay que tener un poco de precaución ahí. Y ustedes han visto que es muy importante, pues, la anamnesis del paciente, porque las patologías, diversas patologías que podría presentarse en un derrame pleural son extensas, pueden ser causas sistémicas, pueden ser causas locales de enfermedades del pulmón. Entonces, es muy importante afrontar al paciente en todas las patologías con una adecuada anamnesis y un buen examen físico. Por ahí encontrar en un paciente que tiene sospecha de un derrame de larga data, ¿no? Con baja de peso, y encontramos adenopatías cervicales o axilares, o tumoraciones en la mama, ¿no? O por ahí encontramos al examen físico, a la palpación en el abdomen, una masa hepática o una hepatomegalia, ¿no? Podría ser, pues, estamos frente a un paciente que tiene un hepatocarcinoma y ha hecho una metástasis pulmonar, ¿no? Y está presentando un derrame. O por ahí es un paciente que presentó una pancreatitis con dolor de larga data y tiene amilasa elevada, lipasa elevada, dolor en franja, náuseas, vómitos, que se ha ido tratando en su casa con Plidan, el famoso Plidan ¿no? que se paran tratando, y eso tiene que ser complicado y ha sido por traslocación, ha hecho un derrame pleural también, ¿no? O sea, hay una diversa cantidad de enfermedades que pueden producir hasta enfermedades del sistema inmunológico, ¿no? El paciente presenta un derrame pleural, pero por ahí palpamos y le hacemos examen físico y encontramos en el abdomen un signo de la oleada, vemos que hay ascitis, y en la placa vemos que hay derrame pleural y también vemos que hay derrame pericárdico, y estamos frente a un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que está debutando. Entonces, la anamnesis es muy importante que para poder enfrentar todas las patologías, los estudios radiológicos nos van a ayudar a confirmar nuestra sospecha. La ecografía es un examen de ayuda diagnóstico que nos ayuda mucho para poder evaluar lo que son derrames pleurales. Eh, Antes se solía pensar que la ecografía no podía ayudar al aparato respiratorio debido a que cuando uno hace ecografías, el aire eh, es un medio en el cual interfieren las, las ondas sonoras, ¿no? Entonces, al no transmitir las ondas sonoras por el aire con facilidad producía un eco, y en el imagen del equipo radiográfico, ecográfico, se veía una mancha negra nada más. Pero sin embargo, la ecografía es muy importante y nos ayuda mucho en tórax cuando hay derrames, porque podemos ver, cuantificar ese derrame, podemos ver qué profundo está, y si es que hay pozos o tabicaciones fibróticas, podemos
guiar la toracocentesis para ubicar ese, ese pozo y poder drenarlo, ¿no? Y finalmente la tomografía también, pues nos ayuda bastante, como lo han visto, para identificar si hay alguna masa o una comorbilidad que esté presente, ¿no? Entonces, esto es lo principal: historia clínica, estudio imagenológico, toracocentesis, puede ser ecoguiada, y finalmente hacer una biopsia pleural transparietal, o sea, que sea a través de la pared, o a través de una toracoscopía, ¿no? Una toracoscopía que ya es una invasión mucho más grande. Y finalmente lo que se deja es una toracotomía y observar al paciente, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. Y lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en un exudado, o perdón, cuando estamos ante un derrame, es ver si es un transudado o es un exudado. Ya ustedes han visto y hemos conversado, ¿no? Cuáles las formas, cómo enfrentarlo, por qué es importante desde la fisiopatología que un transudado, cómo se produce, y un exudado también tiene dos formas fisiopatológicas diferentes de cómo se producen y las patologías que lo producen también, ¿no? Y esto es importante. La mayoría de transudados, casi el 80%, son por problemas cardíacos, ¿no? Y lo demás son problemas hepáticos y enfermedad renal. Esos son los transudados. También hemos visto que los transudados cardíacos, hepáticos o renales suelen tratarse con diuréticos, y estos, al ser manejados con diuréticos, se concentran, y cuando uno hace el AI, puede pues salirle un exudado. Sin embargo, este es un falso exudado porque ha sido tratado con diuréticos, ¿no? El 80% de los exudados son secundarios a tres patologías principalmente: cáncer, neumonía, tuberculosis, ¿no? Eso es lo más frecuente. Y algunas derrames pericárdicos suelen ser por etiología vírica. Bueno, nosotros no entramos ahí. Y este slide, si ustedes no lo conocían, Richard Lai, es un, es un neumólogo. Siendo residente, hizo este estudio sobre los criterios de Lai, y bueno, básicamente él demostró, como algunos de ustedes hemos podido revisar, que con las proteínas, la relación de las proteínas pleurales y séricas, podríamos tener eh, una aproximación hacia que si un líquido es un exudado o no. Igual con la relación de LDH, la relación pleural sérica, y también viendo el límite superior de la normalidad de los 2/3 del LDH sérico encontrado en la pleura, ¿no? Eso ustedes ya lo conocen, ya lo hemos revisado. También hemos revisado esto de acá de Lai, ¿no? Sobre sus criterios. Y los derrames paraneumónicos, que es una de las principales causas de exudado, ¿no? Generalmente están asociados a una infección. Su principal, se puede decir diferencial, es el absceso pulmonar. Puede ser producido también por unas bronquitis infectadas. Generalmente el derrame paraneumónico suele no encontrarse su etiología, debido a que mucho del contenido del derrame suele ser pus o detritos, ¿no? Y lo que tienen que saber del derrame paraneumónico es que, dependiendo la fase en la cual lo encontremos, que puede ser una pleuritis seca sin ningún exudado, donde no hay derrame, o puede ser una fase sudativa, donde va a haber un derrame no complicado, que va a ser ceroso, o sea, uno hace la punción y vamos a encontrar un líquido ceroso. Todavía el pH es mayor de 7.2, ¿no? No va a haber muchos detritos, no va a haber muchas células muertas, o si lo encontramos en una fase ya mucho más avanzada, que es una fase fibropurulenta, ¿no? Donde el líquido ya es turbio y el pH empieza a poner más ácido, incluso esto ya puede ser pus, y es cuando encontramos esta etapa de pus con pH bajo, glucosa elevada y LDH elevado,
es que se forma ya el empiema o finalmente el empiema loculado, ¿no? Tenemos que ver en qué fase lo vamos a encontrar. Generalmente los cultivos del líquido pleural que extraemos suelen no tener mucha positividad, debido a que generalmente lo encontramos ya en una fase ya muy avanzada, en la fase de empiema, ¿no? Donde casi todas las células están muertas. Son varios los gérmenes que podemos encontrar, son gérmenes gram negativo, este, enterobacterias, etcétera, todas las que ven ustedes ahí. En algunas ocasiones nos va a ayudar bastante la radiografía para poder diferenciar si hay consolidación y derrame a la vez, ¿no? O también la tomografía o la ecografía. Vamos a ver. En, en la tomografía lo que vamos a ver es el signo de split o el signo de la división pleural, que se visualiza en la imagen que tenemos ahí, eh, con contraste endovenoso, en la cual se va a resaltar las capas pleurales, viscerales y parietales, y esta se va a encontrar con mayor espesor. Por ejemplo, la flecha negrita, vemos la pleura visceral, que está engrosada debido al contraste endovenoso, ¿no? Y la pleura parietal la vemos mucho más delgada, menos engrosada, ¿no? Y este va a ser el signo de la pleura dividida. Y en esta imagen, por ejemplo, vemos tres focos, están con número, loculados de empiema, ¿no? Las hipodensidades que se ven ahí, son tres focos de empiema. Y hay una característica, porque es bien difícil diferenciar si este derrame está ubicado en la pleura o está dentro del parénquima, ¿no? Y es en cuanto al el ángulo que forma la, la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no? Y generalmente son ángulos obtusos, ¿no? No son ángulos agudos, son generalmente ángulos mayores de 90. Vean cómo acá se forma, ¿no? Igual acá, ¿no? No hay un ángulo agudo, sino es un ángulo más obtuso, ¿no? Cuando encontramos una lesión dentro, por más pegada que esté a la, a la pared, y este ángulo que se forma es un ángulo agudo, lo que nos hace sospechar a nosotros es que esta colección probablemente, este es un ángulo agudo, por ejemplo, ¿eh? Probablemente esta lesión está en parénquima y no en pleura parietal, ¿no? Y puede ser incluso más grande, ¿no? A veces uno dice, no, pues puede haber una colección líquida, ¿no? Mucho más grande y ovalada, ¿no? Pero siempre o sea, nos suele pasar esto, que el ángulo que forman son agudos, ¿no? Cuando son obtusos, como en la flecha de acá, ¿no? Generalmente esto está en pleura. Y esto es más difícil, este signo del ángulo de la colección también nos va a ayudar a diferenciar si es que este es un absceso o no, ¿no? Eh, y más aún cuando este es periférico, ¿no? Generalmente o habitualmente tiene la fada y los vasos pulmonares van directamente hacia la lesión, además forman ángulos agudos, acá le dice lo que les comentaba, y la pared torácica suele tener paredes gruesas e irregulares, ¿no? Vean acá, este es un absceso pequeño, tiene ese ángulo, ¿no? Suele pasar esto. El tratamiento del derrame paraneumónico, ante la sospecha del derrame, se hace un estudio de sangre, una analítica de sangre, se pide una radiografía, se hace una ecografía torácica. Si el derrame pleural es loculado o no,
con la ecografía torácica. Si es loculado, drenaje más antifibrinolítico, más toracoscopía o decorticación, esto es en sala de operaciones, ¿no? Si el derrame pleural no es loculado, se suele hacer una toracocentesis. Si el líquido es pus y hay tinción de gram positivos en el cultivo, va también a drenaje. Si el líquido es seroso, o sea, está en una fase mucho más inicial de este derrame paraneumónico, evaluamos pues el pH, la tinción de Gram, el cultivo, la bioquímica, las fórmulas leucocitarias, ¿no? Si esto es ya un derrame complicado con un pH menor de 7.2, va también a drenaje y a fibrinolítico. Si este pH todavía no está ácido, es mayor de 7.2, solo va a toracocentesis evacuatoria, ¿no? Entonces, este es más o menos el enfrentamiento que tenemos que hacer ante un derrame pleural paraneumónico. Los antibióticos que se utilizan son de forma empírica, generalmente para gram negativos y gram positivos. Podemos utilizar amoxiclavulánico o ceftriaxona, dependiendo de lo que vaya a salir después los cultivos, es lo que utilizamos, lo que se llama el desescalonaje, ¿no? Hay que señalar que jamás para un derrame se utiliza aminoglucósidos, ¿no? Que tiene poca penetración en pleura, jamás. Entonces, el tubo de drenaje está indicado en todos los empiemas y en los derrames paraneumónicos complicados con pH menor de 7.2 y en los derrames loculados con gérmenes en el líquido pleural, ¿no? Que se hayan detectado gérmenes. Si no tenemos el pH, podemos guiarnos también de la glucosa, que sea menor de 60, y el DHL mayor de 1000, que nos va a ayudar, son útiles para poder ver si esto es un derrame que ya está complicado o no. Generalmente utilizamos tubos de 14 a 10 French. Eh, Algunos cirujanos suelen utilizar tubos mucho más gruesos, de 16 French, debido a que la secreción es turbia, es espesa, es muy densa, y muchas veces suele tapar el drenaje, ¿no? Es por eso que utilizan tubos de mayor calibre. Los antifibriolíticos, ¿no? Lo utilizamos en dilución y se utiliza principalmente la estreptomicina, se diluye en 2 frascos en 60 o 50 milímetros de suelo fisiológico, se infunden, se clampan y de posterior a eso se suele retirar, ¿no? Para evitar que se formen tabicaciones y esta pleura quede atrapada y impida la expansión del pulmón, ¿no? Si es que no se suele, si no tenemos antifibrinolíticos, generalmente dan buen resultado cuando están a inicios de la enfermedad, cuando ya son empiemas loculados, complicados, lo mejor es que vaya de corticación, hacer operaciones, hacerlo abierto, se abre el tórax por una incisión costal, intercostal, ¿no? Lateral, y se suele hacer una limpieza y un lavado de toda la cavidad. Esta es la toracoscopía, es parecida a la laparoscopía, ¿no? Son a través de 3 orificios que se hace la operación. Antes de pasar al derrame tuberculoso, tenemos que señalar que en algunos empiemas, el, el ADA, el análisis de el ADA hay mucho mayor de la positividad cuando es una tuberculosis, ¿no? Cuando es una tuberculosis, generalmente la cantidad de ADA es mayor a 35 unidades internacionales. Cuando es empiema, suele estar mucho más elevado, casi 60, 90 o 120, ¿no? Es frecuente en nuestro medio, es una de las principales causas de exudado en nuestro medio, debido a la alta prevalencia de tuberculosis. Muchas veces suele haber tuberculosis pleural sin que haya un compromiso parenquimal. Eso quiere decir que el paciente puede hacerle varias
exámenes de BK directo, condición de Nielsen, y esta va a salir negativo, porque el bacilo no se encuentra en el parénquima, sino se encuentra en la pleura atrapada, ¿no? De las tuberculosis extrapulmonares, que suelen ser ósea, eh, este, meningia, gastrointestinal, renal o linfática, la pleural es la más frecuente de todas las extrapulmonares. Suele estar presente en pacientes jóvenes con una patología de larga data. Eh, el examen de líquido pleural nos va a dar un exudado a predominio de linfocítico, o sea, de mononucleares, ¿no? En algunos casos, cuando la tuberculosis pleural está en inicios, puede haber una presencia de predominio de polimorfo nuclear, pero generalmente es mononuclear el que predomina. Y eh, la adenosín desaminasa suele estar positiva, ¿no? Mayor a 35, casi en todas las tuberculosis. Podemos hacer cultivo. Los beca directos en líquido pleural suelen ser, en su mayoría, casi un 95% de todos los casos, suele ser negativo, debido a que encontrar un bacilo en tremenda cantidad de líquido, generalmente son 1 litro, 2 litros, 3 litros de líquido pleural, pues es muy difícil para el tecnólogo, ¿no? Sin embargo, los cultivos suelen ser mayor, debido a que si que en un líquido encuentran un bacilo, este puede multiplicarse. Lamentablemente, los cultivos de Lowenstein-Jensen demoran entre 45 a 60 días y el paciente ya para esto debió haberse resuelto. Pero con el uso del Bacter, que es un cultivo rápido, podemos tener positivos en 2 semanas, ¿no? Hay algunos análisis que nos ayudan a ver si es que este bacilo es susceptible o no al núcleo antituberculoso que es rifampicina y isoniazida, y podemos utilizarlo, como es el MOTS, que también en 2 semanas nos dan. Pero la sensibilidad es mayor con el Lowenstein-Jensen. Muy bien. Entonces sabemos que no vamos a encontrar así los vacorres resistentes en, la, en el estudio directo con la atención de Nielsen en el líquido pleural, ¿no? Recordemos también que los niveles de ADA pueden estar elevados en algunos cánceres, como los linfomas, y esto va a ser un problema para poder discernir. Es por eso que hacemos, como en el caso que vimos, hacemos historia clínica, examen físico, hacemos estudio del líquido pleural y complementamos con estudios radiológicos, ¿no? Y al final, la sumatoria de toda la evidencia que tenemos es lo que nos va a dar el diagnóstico final. Si tenemos una sospecha clínica o radiológica de tuberculosis pleural, lo primero que se hace es toracocentesis, se manda estudios de citoquímico porque es células y la parte de bioquímica, ¿no? Si es un exudado pleural linfocítico, o sea, predominio del mononuclear con citología negativa, el ADA pleural nos va a decir, si es mayor, tenemos un área de alta prevalencia, si estamos en una alta prevalencia de tuberculosis con tasa baja de resistencia, y si los pacientes son menores de 35 años, hay linfocitos, debemos considerar que puede ser una tuberculosis pleural. Si el ADA es positivo y estamos en una área de baja prevalencia de tuberculosis, o resistencia al tratamiento tuberculoso, una extinción una extinción de cultivo en líquido pleural, una biopsia pleural cerrada, o sea, con una hoja de Abrams, y esto, esperar los resultados para ver si es un diagnóstico de tuberculosis. Si hay presencias de micobacterias o granulomas necrotizantes, estamos ante una tuberculosis, ¿no? Entonces hay que tener sospecha. Pero ya el ADA nos hace sospechar de que si es tuberculosis o no. Si el ADA es negativo, no es TB pleural, entonces estamos ante un 5% que podría ser T. Hay que tener cuidado cuando el ADA nos sale negativo, porque si la clínica nos dice que sí es, la sospecha nos dice que sí es, y estamos en una zona de alta prevalencia, y estamos casi un 99% seguro que es tuberculosis y nos sale un ADA negativo, ojo,
De repente el paciente no llevó la muestra al laboratorio, se demoró más de 6 horas y esta muestra se desnaturalizó y el examen salió negativo, ¿no? O lo dejó en el sol, o el laboratorio su, su reactivo o su máquina no está calibrada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado dónde enviamos las muestras y qué laboratorio lo hace, porque generalmente los laboratorios que tienen buen proceso de análisis de muestras, estos utilizan muestras de control, quiere decir que procesan nuestra muestra y les mandan un control de positividad para que cuando procesen las dos, el control y nuestra muestra, el control tiene que salir positivo. Y si nuestra muestra sale negativo, pues es muy probable que realmente estemos ante un resultado muy confiable, ¿no? Pero si sale el control negativo cuando debería ser positivo, entonces, lógicamente esto encarece el examen, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, se los comento porque ha habido bastante de estos casos de pacientes que sabíamos que era muy sospechoso que era pleural, tuberculoso, y la salir negativo, y lo tramitaban en algún lugar que no es confiable, ¿no? Bueno, el tratamiento es el esquema de tuberculosis sensible, el que ya ustedes conocen, isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida, ¿no? Y 4 meses después con isoniazida, rifampicina, 3 veces a la semana, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen. Muy bien. Y el derrame pleural maligno está asociado pues a una neoplasia, que puede ser primaria o secundaria, que puede ser oculta o no, puede ser debut o no, y estos derrames pues suelen llenarse con rapidez el pulmón, perdón, en la pleura con agua, con líquido seroso, van a necesitar drenajes acá o toracocitis frecuentemente. Algunos pacientes con cáncer suelen llegar de emergencia al hospital con insuficiencia respiratoria, eh, generalmente suelen llenarse muy rápido, son cánceres muy avanzados, pacientes que están en estadios clínico 4, ¿no? Ya en terapia paliativas. De los cánceres primarios, generalmente el mesotelioma es el que presenta mayor frecuencia. Los cánceres de mama o genitales, testículos también tienen bastante recurrencia. O los primarios, los adenocarcinomas pulmonares también son bastante frecuentes, ¿no? Con este tipo de cáncer. Algunos cánceres ginecológicos también, como el cérvico, varios, suelen hacer metástasis y estos suelen presentar bastante sintomatología en el paciente. Si tenemos sospecha de un derrame pleural maligno, hay que ver la citología. A veces son pacientes que ya tienen el diagnóstico y vienen pues para ser evacuados. Pero hay otros que debutan, o sea, vienen con su derrame y no sabían que tenían un cáncer y debutan, ¿no? Generalmente estos pacientes son pacientes mayores de 60 años, en los cuales ya nosotros por la clínica tenemos que la sospecha, se le hace su drenaje, y a ese drenaje, muy aparte del estudio citoquímico que hacemos, como el que hemos hecho en la práctica, y muy aparte de hacer su cultivo BK y hacer su BK directo, su cultivo de gérmenes comunes, ¿no? Se le pide un block cell. Quiere decir que a todo el líquido que hemos extraído se lo manda al laboratorio, lo centrifugan, hacen un sedimento y ese sedimento lo congelan, lo cortan y buscan células cancerígenas sospechosas, ¿no? Sospechosas de derrame. Y bueno, se complementa con una tomografía post-drenaje con contraste para poder hacerlo, ¿no? Y después de que si uno ve alguna imagen sospechosa a la tomografía, se hace una biopsia guiada. Si está muy mediastinal, utilizamos el broncoscopio y entramos y hacemos una biopsia endobronquial, ¿no? La idea es sacar una muestra y encontrar células cancerígenas para
comprobar el cáncer, la sospecha que tenemos. La mayoría comienza con, como todos los derrames, con disney de esfuerzos que progresan a medida que aumenta el tamaño del derrame y comprimen el pulmón y el diafragma. Si cursa con dolor intenso y continuo, debe sospecharse de mesotelioma. Los mesoteliomas, que son cáncer de la pleura, son muy dolorosos, muy dolorosos. El dolor es especialmente con pacientes que tienen exposición previa a asbesto, ¿no? Um, algunos cánceres que son, algunos derrames que son producidos por algún cáncer bilateral son frecuentemente los de mama y los de ovario. Hay algunos cánceres que son dependientes del corazón, eh, también suelen tener derrame bilateral. La tomografía va a ser eh, un aliado importante en esto de la ayuda, de la ayuda diagnóstica. Las características del líquido, cuando uno extrae líquido pleural probablemente cancerígeno, maligno, es hemático o es cero hemático, ¿no? Es rojizo, ¿no? Que eso incluso suele ser un líquido hemático que no coagula, ¿no? Es una de las características. Generalmente cuando uno agarra sangre o produce una hemorragia, rápidamente la sangre se coagula. Es uno de los aspectos característicos de este líquido ceroso, perdón, ese líquido hemático, ¿no? Va a ser un exudado, va a haber predominio linfocitario, el A suele ser negativo en un 95% de los casos, salvo los linfomas, y la glucosa no va a haber consumo y el pH es mayor de 7.3. La citología, el PAP, o sea, quiere decir la extensión en una lámina de líquido pleural con tinción, ¿no? Obviamente, hematoencilina o el block cell, el rendimiento citológico suele ser un 60%. Uh, muy bien. Es importante que tratemos de encontrar una biopsia. Cuando sospechamos el mesotelioma, la biopsia pleural ayuda bastante porque en el estudio histoquímico suele aparecer células cancerígenas y en esas células cancerígenas se puede hacer pues eh, inmunohistoquímica para ver el origen primario de este cáncer. Uh, Cuando se suele encontrar masas dentro del parénquima pulmonar en la tomografía, es importante obtener la biopsia por broncoscopía o por biopsia percutánea con Trucut. Eso nos va a ayudar bastante. Cuando ya el derrame es recurrente, el paciente está en una etapa paliativa, ¿no? Y se le coloca un tubo de drenaje torácico para que drene, y para darle mayor calidad de vida a estos pacientes, lo que se suele utilizar eh, es hacer una pleurodesis para pegar ambas pleuras, tanto viscerales o parietales, y se utiliza diferentes agentes irritantes que van a provocar inflamación de las dos pleuras. La toracocentesis está indicada cuando se trata de dar se trata de dar calidad de vida al paciente, y tenemos un índice que se llama Karnofsky, cuando es mayor de 40 y el pulmón es totalmente expandible, o sea, se puede expandir de nuevo, después del tubo de drenaje, está indicado la pleurodesis en estos pacientes.
Y estos son los agentes que se suelen utilizar para realizar la pleurodesis. Tenemos el talco pulverizado, tenemos el talco en suspensión, como la doxiciclina, eh, la iodopiridona, y tenemos también algunos agentes quimioterápicos como la bleomicina. También se utiliza el nitrato de plata, la quinacrina y la oxitetraciclina, ¿no? Cada uno tiene ventajas y desventajas. Nosotros en el seguro acá en Tacna utilizamos la bleomicina para hacer la pleurodesis, ¿no? Se utiliza 60 unidades internacionales de bleomicina diluidas en 50 centímetros de suero fisiológico. Se instila a través del tubo de drenaje dentro de la pleura, se clampa y se deja de 12 a 18 horas que haga efecto. Suele producir dolor. Cualquier procedimiento de pleurodesis suele producir dolor. En algunos puede ser, producir reflejos vagales, pero la bleomicina suele tener muy pocos efectos secundarios y es poco frecuente, ¿no? Con una terapia analgésica de dolor adecuada, fácilmente tenemos un éxito del 60 al 80% de pleurodesis total, porque también a veces suele ser parcial la pleurodesis, ¿no? Muy bien. Ya ustedes conocen el síndrome, lo hemos visto con caso clínico, por eso no les he puesto un caso clínico, porque ustedes ya lo conocen. Y eso sería todo, chicos, sobre derrame pleural y neumotórax. Mañana nos quedaría hacer eh, tumores pulmonares y neumonía típica, que es el último tema. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Si no, eso sería todo. Ya nos veríamos mañana. Listo. Creo que no hay ni una pregunta. Verónica, creo que nos vemos mañana. Ok, doctor. Hasta luego, Vero, doctor. y aprovechando que están todos, mañana, por favor, sería mejor a las 7:15 para que no estén esperando, porque hoy he tratado de llegar a las 6 y no he podido, se me ha complicado mucho. A las 7:15 hacemos los dos temas y terminamos todo lo que queda pendiente. Ok. ¿Listo? ¿Está bien, no? Sí, doctor. Ya, listo. Ya, chicos, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Chao, doctor. hasta Hasta luego. luego. Nos vemos. Chao.